¿qué es esto de la palabra guía? ¿Qué es esto de la palabra guía? Miren, dice Hebreos capítulo 4, versículo 11 y 12. Esta palabra siempre tocó mi corazón. Y dice Hebreos 4, a partir del versículo 11, creo que si no puse, ahí creo que te puse mal, si no el pasaje, perdóname ahí Martu, no te hagas problema, si no lo leo desde acá, ahí lo busco, porque creo que lo puse mal. Se me habrá chispoteado un número. Ahí va, dice en Hebreos capítulo 12, el versículo que le sigue, 12 y 13, perdón, ahí estamos. Dice el versículo 12, la palabra de Dios es viva y eficaz. Es más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu. Las coyunturas, los tuétanos, disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. Dice en el versículo 13, en el que sigue, dice ahí nomás, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Uno piensa que puede ocultar las cosas delante de Dios o que Dios no las ve. Pero no hay nada que pueda ser oculto delante de la presencia de Dios. Sí de las personas, pero no de Dios. Y dice, antes bien, todas las cosas están desnudas, abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Por qué somos bendecidos? ¿Por qué hay un mover de Dios en medio nuestro? ¿Por qué este libro, no quiero hacer lío ni con los anteojos, ni con el celular, pero por qué este libro, que no sé qué forma tiene el tuyo, que es la Biblia, esta escritura que fue escrita por hombres pero inspirada por Dios, ¿por qué aún pasando miles de años? Es el libro más vendido de todo el mundo, no solo de Occidente, de todo el mundo. Porque este libro que ha sido escrito hace tantos años por distintas personas, de distintos estratos sociales, porque esta palabra sigue siendo, porque es viva y eficaz. Y porque llega hasta lo profundo. Y en esta mañana no quiero hablarte yo, que sea la palabra de Dios, que sea el Espíritu Santo, que llegue hasta lo profundo. Y si vos buscás en ella con fe, y estás dispuesto a que Dios te corrija, y estás dispuesto a que Dios te confronte, y estás dispuesto a que Dios te diga qué tenés que hacer, qué no, te va a confrontar, pero te va a bendecir, te va a hacer bien, y vas a entender cómo continuar. Por eso la palabra de Dios es viva y eficaz. Es la palabra que nos guía, la Biblia. La Biblia es la palabra que nos guía. Dice ahí en segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda la escritura, esto que tengo acá, toda la escritura es inspirada por Dios. Toda. Y es útil, ¿para qué? Para enseñar. Es útil para redarguir, que es como para confrontar, como para corregir, para instruir en justicia. Dice ahí nomás, a fin de que el hombre, la mujer de Dios, el ser humano, sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. La palabra que a nosotros nos guía es la palabra de Dios. Porque es viva, porque es eficaz, porque es útil, pero hay una clave para que la palabra de Dios pueda cambiar tu vida, para que pueda cambiar mi vida, y está en 1 Tesalonicenses 2:13. Mirá, esta es una de las palabras que Dios puso en mi corazón para esta mañana. Este versículo el Señor me lo regaló de joven, y yo me preguntaba, ¿por qué hay gente que puede cambiar y hay otra que no? Porque hay personas que el mismo versículo actúa de una manera y en otro no. Porque hay personas que yendo a la misma iglesia su vida cambia y hay otras que no. Y este versículo el Señor me rompió la cabeza. Dice ahí en 1 Tesalonicenses 2:13. Mirá lo que dice. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Creemos que Dios habla de distintas maneras. La escritura es el marco, el parámetro, el contenido, el desarrollo, la seguridad que nos permite. Pero Dios también habla de otras maneras. Dios habla a través de la creación. Vos podés estar frente al mar, vos podés estar frente a una montaña si pudieras,
o incluso vos podés ver un bebé, o incluso vos podés ver aún el cuerpo, el ser humano, el funcionamiento, o aún en una flor, o aún en un animal. Vos podés ver que hay algo maravilloso, creador, que sobrepasa todo. Dios habla también a través de la creación. Dios habla también a través de sueños. Dios habla a través de sueños también. No todo sueño significa que venga de parte de Dios. A veces son nuestros deseos, a veces son... Pero Dios habla a través de sueños. Dios habla también a través de personas. Viene alguien y te dice, che, Dios me dio una palabra para vos. ¿Toda palabra que te digan va a venir de parte de Dios? No, pero Dios habla también a través de personas. ¿Cuál es la diferencia? Déjalo ahí, Martu. ¿Cuál es la diferencia? Que ahí mismo dice en el versículo, en cómo uno recibe la parte de la palabra. Yo te lo digo en este tiempo, aún en este tiempo lo sigo aprendiendo y ejercitando. Lo he hablado con Roxana esta semana cuando tuvimos el Zoom con los pastores de la sede. A veces hay alguien que te da una palabra de parte de Dios y uno la recibe como si fuera palabra de hombre. Aprender a escuchar, aprender a discernir si lo que me están diciendo está a la luz de la palabra de Dios, si lo que me están diciendo confirma algo que Dios me viene mostrando, si lo que están diciéndome, aun cuando me confronta, aun cuando me incomoda, si yo sé que viene de parte de Dios, yo percibo que eso me da paz y es lo que necesito. Ahora, si lo recibís como palabra de hombre, esa palabra no tiene efecto. El mismo versículo bíblico, el mismo consejo, la misma declaración, si vos la recibís como palabra de hombre, no tiene efecto. La palabra guía que vamos a lanzar para el 2026, usted puede tomarla como palabra de hombre, usted puede tomarla como palabra de Dios. Ahora, la tomo como palabra de Dios, pero ¿sabes en quién actúa? En los que creen. La palabra de Dios actúa en los que creen. Hay una chispa que prende el fuego. Hay una llamita que arranca todo, que es la fe. Cuando usted decide tomar la palabra. A nosotros nos ha pasado en este tiempo que hemos compartido como iglesia con los ancianos, con algunas personas que están aquí en medio nuestro, y que el Señor les dio palabra y que confirma. No es una palabra descabellada, loca, que nos incomoda y que no tiene nada que ver con la palabra de Dios. No, está guiada por el Espíritu Santo, es una palabra que confirma, que nos confronta, que nos corrige, que nos afirma en el camino. Y lo estamos disfrutando, pero solo va a actuar cuando creas. Por eso yo te preguntaba en esta mañana, yo no sé cómo has vivido la palabra de este año. Yo no sé cómo has vivido la palabra de crecimiento que hemos tenido este año. Porque ha sido un año de crecimiento para muchos. Levantamos la mirada y ver en nuestra vida, ver en otros, ver como iglesia, con los líderes y con los servidores, lo compartíamos el día viernes y en esta mañana, y seguramente hay más pensamientos. Ha sido un año de crecimiento espiritual para muchos de los que estamos acá, ha sido un año de bendición. Hemos meditado domingo tras domingo en esta palabra que el Señor puso y como iglesia hemos crecido. Mirá, desde que arrancó la iglesia Senda de Vida, esto es un modelo, esto es un método que nos enfoca y que nos bendice. Claro que no podemos una palabra meterla en el calendario y bueno, ahora ya se terminó crecimiento. El 1 de enero lo que crecí y lo que no me quedé en esa estatura, ¿no? Como es con el esfuerzo físico. No, claro que se complementa, claro que sigue. Las 6 palabras nos enfocan como iglesia. Y realmente sentimos que es una palabra para la iglesia, que también es para nuestra vida y que nos bendice. Mirá, yo creo que ahí tenemos la del 2020, que fue la primera, Martu, para poder compartir las placas de la palabra. La primera, la del 2020, cuando arrancó Senda de Vida. Senda de Vida arrancó por Zoom, allá por el 2020. Y la primer palabra que surgió fue esta. Fue el año del fundamento como iglesia, donde se sentaron las bases y fue un año de mucha bendición. Nosotros todavía no estábamos ahí.
Todavía éramos un óvulo, todavía no habíamos crecido, el Señor estaba trabajando ahí, pero no estábamos algunos de nosotros. Pero la iglesia arrancó en el 2021, que fue el año siguiente en pandemia, fue el año de la conquista. Y fue un año de conquista para la iglesia, fue tomar el lugar que Dios le estaba dando a la iglesia en ese momento. Y en el 2022 sí, ahí ya nos sumamos algunos, en el año de la fe. Y ¿se acuerdan los que estaban? ¿Quiénes están acá que fueron a Ituzaingó? A ver, ¿hay alguien acá? Nosotros fuimos, ¿quién más? A ver, Andrés también, allá también, muy bien. Unos cuantos fuimos, Elías y Yasmín también, que deben estar quizá por YouTube en esta mañana, y deseamos que se recupere pronto. Pero fue un año que íbamos a Ituzaingó. Cuando arrancamos, la iglesia arrancó por Zoom. La pandemia no permitía congregarse, juntarse en un lugar. Arrancaron 14 personas, 14. Hoy la iglesia tiene, si contás todas las sedes, más de 700 personas en 5 años. Y en ese año 2022 nos unimos a algunas familias de zona sur, algunas de Avellaneda. Y nos íbamos los domingos, salíamos 9 menos 10, en auto, hora y cuarto de viaje. Camila y Brian creo que arrancaban a las 6 de la mañana, pobre, porque se venían desde Adrogué o incluso de más allá, con el tren, los levantábamos y de ahí nos íbamos a Ituzaingó. Cuando hay una búsqueda de parte del mover de Dios, cuando hay un hambre y un deseo de Dios, nada lo impide. Y ellos con los 2 nenes chiquitos se venían en tren, se subían al auto, se comían 1 hora y cuarto. Una vez nos vomitó todo, ¿te acordás que lo fue? Es tremendo. Tremendo fue ese día, el auto nos quedó hermoso. Bueno, ese fue el año de la fe y pudimos compartir como iglesia allí en Ituzaingó. Pero después llegó el año 2023. Yo no sé quién se unió. ¿Hay alguien que se unió a partir del año 2023? No sé. Gladys, muy bien. ¿Quién más? Vos también, Ana, no me acuerdo. Puede ser, ¿eh? En el año 2023 la palabra fue multiplicación. Y realmente que sucedió como iglesia fue hermoso meditar y enfocarnos como iglesia y también en las áreas personales, en las áreas particulares. El año pasado ya como sede acá en Avellaneda nos consolidamos y fue el año 2024. La palabra fue consolidación, una palabra que no estábamos tan acostumbrados, pero nos fue de mucha bendición. Y aquellos que arrancamos el año pasado aquí en Avellaneda, también la hemos podido disfrutar y lo hemos vivido. Y ya este año aquí en Raquel Español, como iglesia, también hemos vivido la palabra de senda de vida, crecimiento. Fíjense, no sé si prestaron atención los que son más detallistas en el logo, porque los de multimedia laburan para el logo, mírenlo el logo, se lo pido por favor. Pero fue el año de la palabra de crecimiento. Y realmente en este año creo que hemos crecido. Y yo te pregunto si ha sido un año de crecimiento para tu vida. Ha sido un año de crecimiento para tu vida, no solo de envejecer. Si estamos acá, estamos con vida, hemos envejecido todos. Pero me refiero si hemos podido crecer. Quizás te estás uniendo hace poquito en la iglesia y no has vivido todo lo que hemos vivido, pero fue tremendo lo que hemos vivido. Recuerdo todavía el año pasado cuando en el CEDEM fuimos, ¿se acuerdan? La semilla que tomamos y oraron por nosotros y pudimos decirle, bueno, Señor, que esta semilla crezca como iglesia, crezca en nuestras vidas, crezca en nuestros matrimonios, crezca en nuestros hijos. Ha sido un año de crecimiento. ¿Cuál es la palabra para este año? Hay algunos que han jugado y han adivinado, yo quiero decir, hay algunos que han acertado, no jugado la lotería, sino que han jugado de cuál será la palabra, y lo han acertado. Así que en esta mañana, ¿están preparados para la palabra? ¿La lanzamos o no la lanzamos? ¿Hay expectativas? ¿Sí le metemos? Sí, bueno. Así que, ¿estamos preparados, Martu? ¿Preparados? Bueno, la palabra para el 2026 como iglesia es, mirá, expansión. Le damos un fuerte aplauso y ahora vamos a explicar por qué. Expansión. Expansión es la palabra para este año que se viene. Y acompáñame en la lectura en Isaías capítulo 54. Hay personas que han orado, que han leído. Marcelo ha sido uno, Cami ha sido otro. Seguramente hay alguno más que dijeron, yo creo que es este el pasaje y es esta la palabra. Y pasó para muchos. Yo no le pegué esta vez y otros sí. Pero miren, el pasaje de Isaías 54 es precioso. Y yo te invito a que lo vamos a leer, acompáñame en la lectura y después comentarlo y compartirlo en esta mañana porque vamos a tener también un tiempo hermoso de ministración y de compartir. Y esto que es una palabra para la iglesia también es de aplicación personal, también es para nuestra vida particular. Mira, yo te voy a leer un capítulo que es una palabra específica del profeta Isaías para el pueblo de Israel en un momento específico. Lo tenemos claro.
No nos gusta sacar los textos de contexto, no nos gusta tergiversar la palabra, pero hay un principio espiritual en este capítulo, y que es el de expansión, que es el de crecimiento, pero ahora quiero explicarte cuál es la diferencia entre expansión y crecimiento. Este principio está en este capítulo, y lo vemos no solo en este capítulo. Cuando uno comienza a leerlo en la Biblia con estos anteojos de la expansión, uno comienza a ver qué fue lo que el Señor Jesús quiso para sus discípulos. Uno comienza a ver qué fue lo que el Señor quiso para su iglesia. Uno comienza a ver qué fue lo que el Señor quiso para cada uno hasta el fin del mundo. Así que acompáñame en la lectura del capítulo para luego poder compartirlo. Y fíjate la escena, trata de seguirme en la lectura. Son ejemplos de otro momento, son metáforas en algunos, pero trata de tomarlo entendiendo el contexto del pasaje. Dice en el versículo 1, regocíjate, oh estéril, la que no daba luz. ¿Habrá alguien en esta mañana que se sienta así, estéril? ¿Habrá alguien en esta mañana que se siente no próspero, que no puede fructificar, que no da luz, que tu vida hasta acá ha llegado así? Dice, levanta canción, da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto. Y mira esta frase, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Y vamos a seguir ahora leyendo, pero quiero ir llevándote en la charla. Esta es una metáfora. En aquella época que una mujer no pudiera dar a luz, nada que ver con lo que es hoy. Pero en aquella época una mujer que no diera luz era una afrenta, era una dificultad, era un problema. Aún más, en esta época es una bendición también, pero en aquella época era más estigmatizada la mujer. Pero dice acá la palabra de Dios, y este es el principio espiritual, que aún el desamparado, ¿cuántos que están en medio nuestro sienten que hay cosas que no son para vos? ¿Cuántos que están en medio nuestro decís, no, esto no es para mí? Esto es para el que nació en tal casa, esto es para el que estudió, esto es para el que tiene tanta plata, esto es para otros, es para el que cree. La palabra actúa en el creyente. Y aquel que se siente desamparado, aquel que se siente que no puede dar luz, aquel que se siente que no puede prosperar, cuando se une al Señor, cuando se une a sus propósitos, el Señor comienza a obrar. Mirá lo que dice el versículo 2, porque acá vienen los verbos que vamos a comenzar a meditar a partir del primer fin de semana de enero. Dice el versículo 2, ensancha el sitio de tu tienda. Ensancha el sitio de tu tienda. Las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa. Alarga tus cuerdas, refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha, a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Hay verbos que vamos este año a poner en práctica, iglesia, tómelo, porque va a actuar en aquellos que crean. Para tu vida personal, para cada área de tu vida, pero como iglesia, para el ministerio que formás parte, para la casa de vida que formás parte, para el ministerio en el cual servís, como iglesia en cada lugar. Se está planificando ayer Misión Senda en Santiago del Estero. Quizá Dios confirme si habrá Senda día en Santiago del Estero en este lugar. No sea escaso, ensanche, prepare, tenga fe. Abra las puertas, no solamente, sino también de su casa, de su habitación, dice ahí la palabra de Dios. Dice en el versículo 4, no temas. El temor es una emoción. Hoy escuchamos en el devocional de la mañana, no temas. Quizá en esta mañana el primer paso de fe es, ¿qué es esto de una palabra guía? ¿Qué es esto de que me enfoque para el año que viene? ¿Qué es esto de expandirme? Ahora vamos a hablar sobre la palabra. No temas, te dice el Señor, da el paso de fe, pues no serás confundido, no te avergüences. ¿Qué hago yo acá en este lugar? Tengo vergüenza. No te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. Cuando el Señor Jesús llega a tu vida, aún los dolores del pasado, aún tus vergüenzas, yo hice esto, lastimé, dañé a mi familia, mujeres que llegan con quebranto o parejas porque hicieron un aborto,
o porque lastimaron, o porque robaron, o porque quebraron una familia, o que perdieron oportunidades. Cuando vos te unís al Señor, cuando vos te entregás a Él, cuando le permitís y das este paso de fe, este es un principio espiritual. Dice el Señor, vení a mí, no te avergüences, no temas, porque te haré olvidar de la vergüenza. La gracia cubre, su amor cubre, y la afrenta, el dolor tampoco tendrás memoria. Sigue el versículo 5. Tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre y tu redentor, el Santo Israel, Dios de toda la tierra será llamado. ¿Sabes por qué todo esto va a ocurrir, no solo como iglesia, sino en nuestras vidas? Porque no depende de ninguna persona. Cuando vos le crees a Dios, cuando vos das un paso de fe, cuando te basás en sus promesas, Él es el quien promete, Él es el quien actúa. No dudes, no temas, no tengas vergüenza, porque Él es el quien hace la obra. Dice el versículo 6, porque como a mujer abandonada y triste y espíritu te llamó Jehová, como la esposa de tu juventud que repudiaba, dijo el Señor tuyo, por breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Dice el versículo 9, dice, por esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni me reñiré. Dios no está enojado con vos. Quizás vos crees que las cosas que te pasan es porque Dios está enojado con vos. Ayer, estos días, hablaba con unas personas que me decían, yo no puedo creer que Dios me esté ayudando aun cuando no voy a la iglesia. Y le digo, es que no se trata de ir a la iglesia para que te vaya bien. Dios te ama aunque no vayas a la iglesia. Dios te ama aunque no lo sirvas. Estamos acostumbrados a hacer por obligación, a hacer por recompensa, y Dios te ama aunque vos lo rechaces. Lo veíamos al principio. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo único, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, ¿por qué voy a la iglesia? Porque me hace bien. ¿Por qué sirvo? Porque me hace bien. Porque le hago bien a otro. Entonces no venís a la iglesia por obligación. No, vengo porque me hace bien. Pero tenés que renunciar a un montón de cosas, te sacrificás un montón. Sí, ¿por qué? ¿Por obligación? No, porque me hace bien. Esa es la diferencia cuando uno entiende el concepto de hacer las cosas, uno comienza a tener y tomar el lugar. No sirvas por obligación, no sirvas porque no queda otra, serví porque hay gozo, porque te bendice y porque haces bien a otros. Amén. Dice ahí, mirá, dice el versículo 10, porque los montes se moverán, los collados temblarán. Es una metáfora, pero no se apartará de ti mi misericordia. Ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Hay momentos de nuestra vida que parece que Dios no está. Hay momentos de nuestra vida que parece que no vamos a poder expandirnos, crecer en este sentido que vamos a compartir. Sin embargo, la misericordia está. Y nada va a quebrar la promesa de Dios. Sigue el versículo 11, por amor al tiempo, dice, pobrecita, fatigada con tempestad, sin consuelo. He aquí que yo cimentaré tus piedras. Y comienza a hablar palabras que nosotros habitualmente no usamos. Dice sobre tu carbuncio, sobre ti zafiros, sobre piedras preciosas. Mirá lo que dice el versículo 12. Tus ventanas pondré piedras preciosas, tus puertas de piedra y tu muralla de piedras. Y mirá lo que dice el 13. ¿Quién no quiere esto de los padres que están esta mañana? Todos tus hijos serán enseñados por Jehová. Y se multiplicará la paz de tus hijos. Con justicia serás adornada, estará lejos de la opresión, porque no temerás, y de temor, porque no se acercará de ti. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Y dice el versículo 17, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí, dijo Jehová. Amén. Este es el capítulo. Si este año hemos meditado en Efesios 4, el año que viene va a ser Isaías 54. Y el domingo pasado leímos todo de Isaías sin saber todavía la palabra. Ahora, ¿qué es expansión? ¿Por qué esta palabra? Bueno, la empezamos a buscar, anoche la compartíamos también con Ro, no sé, estuvimos estos días hablando con los pastores. Bueno, si vas al diccionario, expansión significa acción,
y efecto de expandir o de expandirse. Expansión es sinónimo de ensanchamiento. Esto lo dice el diccionario, la RAE, la Real Academia Española. Es sinónimo de ensanchamiento, es sinónimo de extensión, es sinónimo de agrandamiento, de dilatación, de crecimiento, de desarrollo, de dispersión. Pero ¿cuál es la diferencia entonces entre crecimiento y expansión? Si venimos todo un año hablando de crecer, ¿cuál es la diferencia con expansión? Que usted puede ser que haya crecido en todas las áreas de su vida. Puede ser que este año hayamos crecido económicamente. Puede que este año hayamos crecido intelectualmente, profesionalmente, físicamente, vincularmente, en todas las áreas. Quizás fue un año que creciste. Pero puede ser que no te hayas expandido. El crecimiento es vertical, decíamos ayer. Pero la expansión es horizontal. Alcance, impacto. Usted puede tener, lo leíamos en una empresa puede crecer en sus ventas, pero estar vendiendo en el mismo lugar. Ahora, cuando la empresa se amplía, crece hacia otros lugares. Y de esto se trata la palabra en este año. El crecimiento es el escalón siguiente, el paso siguiente, expansión al crecimiento, Expansión es el paso siguiente, es el escalón siguiente a crecimiento. Y qué bueno sería en esta mañana que puedas pensar en qué áreas de tu vida, si este 2026 vas a tomar esta palabra. Me encanta el árbol que está puesto ahí. E intencionalmente tiene raíces hacia abajo. Porque muchas veces no podemos crecer ni expandirnos, ni tener un mayor alcance como iglesia, como persona. Muchas veces nuestro alcance en casa está limitado. Hay áreas a las cuales aún la palabra de Dios no llega. Hay áreas en tu familia que aún vos no has llegado. Hay áreas, y esto es lo que vamos a ir meditando este año, expandir, ensancharte, extenderte hacia arriba, pero hacia abajo. Raíces profundas que le den solidez para que tu vida pueda crecer, para que tu vida pueda expandirse. Leíamos ahí, mirá, acompáñame ahí en el versículo 3, Martu. Ensancha el sitio de tu tienda. Ensancha el sitio de tu tienda. Las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa. Alarga tus cuerdas, refuerza tus estacas, porque te extenderás a mano derecha y a mano izquierda y tu descendencia heredará. ¿Sabes por qué hacemos todo esto? ¿Vos crees que quizás alguno lo pueda pensar, pero no lo hacemos por el ego de nadie? No hay, a mí me encantó una vez que lo escuché, no hay un espíritu para aquellos que conocen la Biblia, no hay un espíritu de Torre de Babel. No es crecer por crecer. No es querer ser una iglesia que se expande por querer ser una iglesia que se expande. Yo, si me preguntan, lo hemos hablado con Diego, anhelamos, pero se puede malinterpretar, por eso lo quiero explicar. Anhelamos que ser la iglesia más grande de Wilde. ¿Por qué no? Yo anhelo que la expansión de Senda de Vida, pero no porque quiero ser grande. No existe. Gloria a Dios por la iglesia de Mariano Moreno, gloria a Dios por la iglesia de Ríos de Vida, gloria a Dios por cada una de las iglesias que pasamos que extienden el reino de Dios. Pero hay vidas que hoy están acá afuera necesitando. Hay personas que están luchando por quitarse la vida o no. Hay personas que están luchando por si dejan una adicción o no. Hay personas que están luchando por poder superarse, por poder salir adelante, por poder crecer en la vida y solo encuentran quizá en algún terapeuta, solo encuentran quizá en algún equipo de fútbol algo, salvo quizá encuentran algo en una banda de música. ¿Cuántas personas tratan de saciar en un evento, en una sustancia, en algo que llene, que suple? Y nosotros tenemos el mensaje que ha saciado por completo nuestra alma. Pero no solo para esta vida, sino para la vida eterna. Por eso crecer como iglesia, anhelamos comprar este lugar, aunque después nos quede chico. Y será un lugar para hacer talleres, será un lugar para enseñar oficios,
Será un lugar para poder abrirse al barrio en la comunidad, en talleres. Si nos tenemos que ir a otro lugar porque no entremos acá. Que decidamos comprar algún día acá no significa que nos vayamos a quedar acá. Nos vamos a expandir. No seamos escasos. Porque a derecha e izquierda, aquí en el interior con Misión Senda, en el barrio, en cada ministerio, esta es la palabra que como iglesia queremos. Pero en esta mañana en especial, no solo compartirlo como iglesia, sino llevarlo también a su vida. La particularidad de este año 2026 de la palabra es que cada mes va a tener una aplicación diferente. La palabra es la misma, va a ser expansión, pero cada mes la vamos a enfocar. Yo quiero leértelo rapidito porque no quiero que se pierda, pero en enero vamos a pensar en qué expandirnos. En febrero vamos a visionar. Si usted no visiona, si usted no ve, no lo va a poder lograr. En marzo va a ser desarrollar, en abril va a ser proclamar, declarar. En mayo va a ser avanzar en su expansión. En junio va a ser aumentar su expansión. En julio va a ser evaluar su expansión. A mitad de año vamos a hacer un mini balance. En agosto va a ser crea en su expansión. En septiembre concrete. En octubre siembre. En noviembre confirme. Para poder terminar el año disfrutando y dando testimonio. El 28 o 27 sería porque se corre en un día. El 27 de diciembre, año que viene, ¿por qué no estar en esa mañana dando gratitud porque nos hemos expandido? A derecha, izquierda, para arriba, para abajo. La expansión es mucho más profundo que el crecimiento. Porque uno no solo crece en su lugar, sino que alcanza a más. Derrama más, bendice a más. Así que yo quiero invitar a los músicos que pasen en esta mañana. Porque tenemos un tiempo especial que queremos compartir como iglesia. Pero, cierto, tenemos una pista antes, si tenemos Facu, la tenemos preparada. Así que los músicos no pasen todavía, ya van a pasar, me acordé ahora. Porque quería que los músicos también estén en este momento. Pero miren, vamos a hacer una dinámica hoy en esta mañana. Y lo están haciendo en caseros, se va a hacer en cada lugar. Yo no sé si logran verlo desde acá, pero esto es un símbolo. El año pasado fue una semilla y este año es una cuerda. Una cuerda que en esta mañana simboliza tu vida, mi vida, tu vida. Cada uno de esto es individual, esto es personal. Yo creo que podríamos repartirlo, si les parece. ¿Sí? ¿Quieren que nos digamos ahí para repartir? Muy bien. En esta mañana, esta cuerda es personal, es tu vida. Así que yo te invito, vamos a dar tiempito ahí que lo repartan. Pero pensá aquellos que comienzan a tener la cuerda, tomalo como si fuera tu vida. Y el Señor te dice, ensancha el sitio de tu tienda, te dice, las cortinas, extendé las cuerdas, alarga las cuerdas. ¿A dónde llega hoy tu vida? ¿Cuál es tu agrado de alcance? ¿Estás bendiciendo a alguien? ¿Cuántos tienen hijos? A ver, levanten su mano. ¿Cuántos tienen hijos? Muy bien. Gracias. Qué bueno sería que nuestras cuerdas se extiendan y podamos influenciar, alcanzar también a nuestros hijos. Los que somos padres tenemos este privilegio y esta honra, aún con nuestros errores, aún con nuestras fallas que hemos cometido, nunca es tarde para pedir perdón. Nunca es tarde para pedir perdón y para empezar de nuevo. En la medida que podamos, desde nuestro lugar, aún orando o en lo que podamos, Señor, yo quiero este año extender las cuerdas en mis hijos. Señor, yo quiero extender este año las cuerdas, no solamente en mis hijos, en mi matrimonio. ¿Cuántos están en pareja? A ver, levante la mano. No tenga vergüenza, son más me parece. ¿Vos no estás en pareja? Claro. ¿Cuánto? Está conmigo, digo, no puedo creer. ¿Cuántos están en pareja? A ver. Muy bien, extiende. Dígale al Señor, extienda la cuerda. Señor, extendé las cuerdas de mi matrimonio, extendé las cuerdas de mis hijos, de mi trabajo, de mi manera de pensar, de mi manera de soñar, de mi manera de proyectar. Como papá, como mamá, Señor, que tu presencia extienda, pueda alcanzar, pueda influenciar. ¿Cuántos trabajan? A ver, levante la mano. Para que el Señor te extienda en su trabajo. Los que hoy están sin trabajo,
¿Quién está hoy sin trabajo? A ver, levante la mano, no tenga vergüenza. Vamos a orar también por tu trabajo. Señor, te necesito en mi economía. No sé cómo seguir adelante. Necesito que tu presencia se expanda también en mi economía, Señor. ¿Cuántos tienen un emprendimiento? A ver, una empresa, un emprendimiento. Bueno, que también la presencia de Dios se expande y que tu empresa pueda expandirse, pueda crecer en el Señor. Pone tu fe en Él, en tu servicio, en tu casa de vida, en tus dones. No temas, no te avergüences.